Tecovas is the go-to for premium, handcrafted Western boots. Stop by any store location for a warm welcome, a cold drink in hand, and a truly one-of-a-kind shopping experience. Let our friendly staff help you find your new go-to boots, whether your first pair or your 50th. Finish things off with a complimentary boot brand to make them extra special. Come for the boots, stay for the good times. Tecovas, forever West. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Antes que la gran ciudad de Nínive se arrepintiera, había un secreto en el corazón de un profeta. Un hombre que decidió huir de la presencia del Señor. Era el 8º siglo antes de Cristo. El reino de Israel estaba dividido, las tensiones políticas elevadas, y al otro lado de la frontera se alzaba el imperio asirio, conocido por su inigualable crueldad. En este escenario encontramos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Dios de Israel. Una mañana común, mientras Jonás contemplaba el horizonte desde su hogar en Gad-Hefer, la palabra de Jehová vino a él con claridad absoluta. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Jonás palideció. El mandato divino resonaba en su interior como un trueno inesperado. Nínive no era simplemente una ciudad extranjera, era la capital del imperio asirio, el símbolo de todo lo que Israel temía y odiaba. Los asirios eran conocidos por decorar las murallas de sus ciudades con las pieles de sus enemigos. Apilaban cabezas decapitadas como trofeos de guerra. La sola mención de su nombre provocaba terror en los corazones israelitas. ¿Por qué debería él, un hebreo, un adorador del Dios verdadero, predicar a aquellos bárbaros? En la mente de Jonás, ellos merecían juicio, no una oportunidad de arrepentimiento. La orden divina se repetía incesante en su mente, pero Jonás ya había tomado una decisión. Si Dios quería advertir a Nínive, tendría que encontrar a otro mensajero. Con determinación en su mirada, Jonás reunió sus escasas pertenencias y algo de dinero. No iría al este, hacia Nínive. Viajaría en dirección opuesta, tan lejos como fuera posible. Jonás se dirigió hacia Jope, el puerto más cercano. Con cada paso que daba alejándose de su destino divino, justificaba su desobediencia. Esos asirios han derramado sangre inocente. Han torturado a nuestro pueblo. No merecen la misericordia de Dios. Al llegar al concurrido puerto de Jope, el aroma salado del mar y los gritos de mercaderes llenaban el aire. Jonás buscó entre los numerosos barcos hasta encontrar uno que se dirigía a Tarsis, en el extremo opuesto del mundo conocido. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El barco comenzó a alejarse de la costa, y Jonás sintió un momentáneo alivio. Observó cómo la tierra de Israel se desvanecía en la distancia. Creía estar escapando del llamado, del peso de la responsabilidad profética, incluso de Dios mismo. Pero el Dios que creó los mares y la tierra seca no estaba limitado por la distancia. El Creador que formó las profundidades del océano ya estaba preparando una lección que Jonás jamás olvidaría. Mientras el barco se adentraba en el vasto Mediterráneo, Jonás descendió a lo más profundo de la nave. El balanceo de las olas y el cansancio de su huida lo llevaron a un profundo sueño. Dormía, inconsciente de la tormenta que se avecinaba, porque Dios no había terminado con su profeta rebelde, y el mensaje para Nínive debía ser entregado. El cielo mediterráneo, antes claro como zafiro, comenzó a oscurecerse con nubes amenazantes. Lo que había empezado como un viaje tranquilo, pronto se convertiría en una lucha por la supervivencia. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una tempestad tan grande que el barco estaba en peligro de naufragar. Los marineros, hombres experimentados que habían enfrentado innumerables tormentas, reconocieron que esta era diferente.
Las olas se elevaban como montañas líquidas, y el viento aullaba con furia sobrenatural. El pavor se apoderó de los navegantes. En su desesperación, cada uno clamaba a su Dios. Arrojaron al mar la carga para aligerar la nave que crujía bajo la presión de los elementos desatados. Mientras la tripulación luchaba por mantener el barco a flote, Jonás dormía en lo más profundo de la embarcación. Su sueño era tan pesado como el peso de su desobediencia. El capitán, sorprendido por tal comportamiento en medio del caos, descendió y encontró al profeta durmiendo. Lo sacudió violentamente. «¿Qué tienes, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios se ocupará de nosotros para que no perezcamos». Jonás despertó sobresaltado. El violento balanceo y los gritos de pánico lo devolvieron a la realidad que intentaba evadir. La ironía era palpable, un pagano instando al profeta a orar. En la cubierta, la tripulación había llegado a una conclusión. Alguien entre ellos había ofendido a los dioses. Esta tormenta no era natural. Decidieron echar suertes para descubrir al culpable. Y dijeron entre sí: «Venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los ojos de todos se volvieron hacia él, llenos de miedo y acusación. Le interrogaron con urgencia: «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?». Ante la presión de sus preguntas, Jonás finalmente confesó: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». La confesión de Jonás causó aún más terror entre los marineros. Comprendieron que no estaban lidiando con alguna deidad menor del panteón pagano, sino con el creador mismo de los elementos que amenazaban con destruirlos. Con temblor en su voz preguntaron: «¿Por qué has hecho esto?». Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. La tormenta se intensificaba, las olas golpeaban con más fuerza y el barco comenzaba a desintegrarse. En ese momento crítico, Jonás comprendió que no había escapatoria. Su desobediencia había puesto en peligro vidas inocentes. Con voz firme, Jonás les dijo: «Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, contrario a lo esperado: Hey there, it's Wayfair here, where delivery and setup are as easy as a few taps on your phone. You're relaxing in an old hammock, scrolling Wayfair's app, when you spot it, a brand new patio set. Next thing you know, Wayfair delivers it right to your patio and sets it up. Oh, you need a new grill too? All right, Wayfair's got you covered. With Wayfair's room of choice delivery and fast expert setup on qualifying orders, life gets a little easier. Visit wayfair.com or the Wayfair app. Wayfair, every style, every home. I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. No quisieron sacrificar al profeta inmediatamente. Redoblaron sus esfuerzos para remar hacia tierra, pero fue imposible. La furia del mar solo aumentaba contra ellos. Finalmente, comprendiendo que no había alternativa, clamaron a Jehová: «Te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Y tomaron a Jonás y lo arrojaron al turbulento mar. Instantáneamente, el mar cesó en su furia. Las aguas embravecidas se calmaron con una rapidez sobrenatural. La repentina paz causó un temor reverente en los marineros, quienes ofrecieron sacrificios a Jehová y le hicieron votos. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades. El agua fría envolvía su cuerpo, mientras descendía hacia lo que parecía ser su fin. Pero Dios, en su misteriosa providencia, tenía otros planes. Las aguas se cerraron sobre Jonás. La luz desaparecía mientras se hundía más y más profundo. El profeta fugitivo había aceptado su muerte como consecuencia de su desobediencia.
Pero el Señor no había terminado con él. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La oscuridad era absoluta. El espacio confinado y la humedad envolvente crearon un entorno que desafiaba toda esperanza. El hedor a descomposición y ácidos digestivos llenaba el reducido espacio donde Jonás había sido depositado. En esta prisión viviente, alejado de todo contacto humano, Jonás finalmente enfrentó la realidad de su situación. No podía huir más lejos. No podía escapar de la presencia del Creador. En la profundidad del abismo marino, en el vientre de la bestia, Jonás encontró el momento de confrontación que tanto había evitado. Y oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, diciendo: «Clamé en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz escuchaste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». Entonces dije: «Desechado, soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. En la oscuridad más profunda, Jonás experimentó una transformación interior. Su oración revelaba un corazón que finalmente reconocía su error y la suprema autoridad de Dios. Es notable que Jonás habla de su liberación como si ya hubiera ocurrido, mostrando una renovada fe en el Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. El tiempo transcurría lentamente en aquella extraña prisión submarina. Cada hora parecía una eternidad, mientras Jonás reflexionaba sobre su vida, su llamado y su futuro. El profeta que había intentado huir de Dios, ahora anhelaba su presencia más que nada en el mundo. Durante 3 días y 3 noches completos, Jonás permaneció en el vientre del gran pez. Este período de tiempo no fue casual, sino divinamente designado. Siglos después, Jesús mismo señalaría esta experiencia como una prefiguración de su propia muerte y resurrección, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Al tercer día, cuando el proceso de transformación interior estaba completo, cuando la lección había sido aprendida, Dios intervino nuevamente. Entonces habló Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. La súbita expulsión del vientre del pez fue tan traumática como su ingreso. Jonás se encontró repentinamente bajo la luz del sol, respirando aire fresco, tendido sobre la arena de una playa desconocida. Sus ropas estaban deterioradas por los ácidos digestivos, su piel blanqueada por la falta de sol, y su cuerpo debilitado por la falta de alimento. Pero estaba vivo. Había experimentado una resurrección simbólica, un nuevo comienzo otorgado por gracia divina. Mientras Jonás recuperaba sus fuerzas en aquella playa solitaria, sabía que el llamado original seguía vigente. Nínive esperaba. El mensaje debía ser entregado, y esta vez no habría huida. El sol calentaba la arena donde Jonás yacía, recuperándose de su extraordinaria experiencia. Cada respiración de aire fresco era un recordatorio de la misericordia inmerecida que había recibido. Gradualmente, sus fuerzas comenzaron a volver, mientras asimilaba la magnitud de lo sucedido. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Esta vez no hubo resistencia en el corazón del profeta. La experiencia en el vientre del pez había quebrantado su obstinación. Con humildad renovada, Jonás se levantó y comenzó su largo viaje hacia Nínive.
El camino desde la costa mediterránea hasta la gran ciudad asiria era arduo. Cientos de kilómetros a través de terrenos hostiles, desiertos implacables y montañas escarpadas. Cada paso que daba, Jonás reflexionaba sobre la lección aprendida en las profundidades. A medida que avanzaba hacia el este, el paisaje cambiaba gradualmente. Las tierras fértiles de Israel quedaron atrás, dando paso a regiones más áridas. Los días se convertían en semanas, mientras Jonás seguía la antigua ruta comercial que conectaba el Mediterráneo con Mesopotamia. Durante las noches, bajo el manto estrellado del desierto, Jonás contemplaba su misión. ¿Qué mensaje exacto debía entregar? ¿Cómo sería recibido en la capital del imperio más temido de la época? El profeta que una vez huyó ahora enfrentaba estas preguntas con valor renovado. Finalmente, luego de semanas de travesía, Jonás divisó el horizonte de Nínive. La vista era imponente. Las murallas masivas que protegían la ciudad se extendían por kilómetros, adornadas con relieves que glorificaban las conquistas asirias. Torretas de vigilancia se alzaban a intervalos regulares y soldados armados patrullaban las entradas. Las escrituras describen a Nínive como aquella gran ciudad, tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. No era simplemente una ciudad, sino un vasto complejo urbano que albergaba a miles de personas, palacios monumentales, templos a dioses paganos y el centro administrativo del imperio que había aterrorizado a las naciones circundantes. Al acercarse a las puertas de la ciudad, Jonás... Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Se sintió minúsculo ante tal despliegue de poder humano. Los guardias lo observaron con sospecha. Un extranjero solitario, con rasgos claramente hebreos, en la capital del imperio que había subyugado a Israel. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo: «De aquí a 40 días Nínive será destruida». El mensaje era brutalmente simple. No había condiciones, no había «a menos que se arrepientan». Era una proclamación de juicio inminente en solo 40 días. Jonás recorría las calles concurridas, repitiendo las palabras de condenación con voz potente que resonaba entre los edificios. La reacción inicial fue de burla. Algunos lo tomaron por loco, otros simplemente lo ignoraron. Para los orgullosos asirios, la idea de que su magnífica capital pudiera ser destruida parecía absurda. Habían conquistado naciones enteras, habían derribado ciudades fortificadas. ¿Quién podría amenazar su poderío? Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Las palabras de Jonás, pronunciadas con la convicción de quien ha visto el poder de Dios en acción, empezaron a penetrar en los corazones. Quizás fue la mirada en sus ojos, que reflejaba una experiencia sobrenatural. Quizás fue el momento histórico particular, cuando el imperio enfrentaba algunas derrotas militares o desastres naturales que habían debilitado su confianza. Jonás continuó su proclamación por toda la ciudad. El mensaje divino era breve:
pero su impacto crecía con cada repetición. Al final del primer día, el rumor sobre el profeta extranjero y su ominosa advertencia había llegado a todos los rincones de Nínive, incluso al palacio real. La semilla del temor había sido plantada en el corazón de la ciudad más poderosa del mundo antiguo, y contra todas las expectativas de Jonás, esa semilla comenzaría a brotar de manera sorprendente. Capítulo 5. El arrepentimiento de Nínive. Mientras el sol se levantaba sobre Nínive al día siguiente, un cambio imperceptible había comenzado a manifestarse. Las palabras del extraño profeta hebreo no habían caído en oídos sordos como Jonás había anticipado, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La respuesta de los ninivitas era asombrosa. En vez de apresar al profeta extranjero o simplemente ignorar sus palabras, la población comenzó a mostrar señales de un arrepentimiento genuino. Las calles que ayer bullían con la actividad normal de una gran metrópolis, hoy estaban silenciosas. El mercado, usualmente lleno de comerciantes vocingleros y compradores regateando, permanecía casi desierto. En su lugar, grupos de personas se reunían para orar, vestidas con ásperos sacos de cilicio en señal de humillación. Jonás observaba esta transformación con incredulidad. Estos eran los mismos asirios conocidos por su crueldad implacable, por decorar las murallas de sus ciudades con las pieles de sus enemigos vencidos. ¿Cómo podían mostrar tal sensibilidad espiritual? La noticia del extraño profeta y su mensaje llegó hasta el palacio real. En el corazón del poder asirio, el rey mismo fue confrontado con la advertencia divina. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se quitó su manto, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. La imagen era extraordinaria. El monarca más poderoso del mundo conocido, acostumbrado a vestir con las más finas túnicas de púrpura y a sentarse en un trono adornado con oro y marfil, ahora se despojaba de sus insignias reales. En un acto de profunda humildad, se cubría con el áspero cilicio y se sentaba sobre cenizas. El rey no se contentó con su arrepentimiento personal. Emitió un decreto oficial que se proclamó por toda Nínive. Por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten nada, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El decreto real revelaba una comprensión sorprendente de los principios divinos. Este rey pagano reconocía que el arrepentimiento debía ser completo y sincero. No bastaba con lamentaciones superficiales. Era necesaria una transformación real de comportamiento. La ciudad entera se sumió en un ayuno colectivo de proporciones sin precedentes. Incluso los animales fueron incluidos en esta manifestación de duelo nacional. Los mugidos de ganado hambriento se mezclaban con los lamentos humanos, creando una sinfonía de arrepentimiento que ascendía hacia el cielo. Lo más significativo del decreto era su enfoque en la violencia. Los asirios eran temidos precisamente por su brutalidad en la guerra. Sus conquistas estaban marcadas por una crueldad calculada que servía para intimidar a potenciales rebeldes. El rey ahora ordenaba explícitamente abandonar esta violencia que había definido la identidad nacional. Mientras recorría las calles de Nínive, Jonás pudo observar escenas sorprendentes. Soldados que dejaban sus armas a un lado para arrodillarse en oración. Funcionarios del palacio que repartían sus riquezas entre los necesitados. Familias enteras reunidas, cubiertas de cilicio, clamando por misericordia. El arrepentimiento parecía abarcar todos los niveles sociales y todos los aspectos de la vida. Era precisamente el tipo de respuesta que cualquier profeta habría soñado provocar con su mensaje. Cualquier profeta excepto Jonás, porque en el corazón de Jonás, mientras observaba esta transformación milagrosa, comenzaba a crecer un sentimiento perturbador,
No era alegría por la posible salvación de estas almas, sino un desasosiego creciente ante la posibilidad de que Dios perdonara a los enemigos históricos de Israel. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El arrepentimiento de Nínive. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Hey, Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Había alcanzado el corazón de Dios. La ciudad destinada a la destrucción ahora estaba en el umbral de la redención. Una transformación que debería haber llenado de gozo el corazón del mensajero divino. Pero Jonás, el profeta que había cumplido su misión con éxito incomparable, estaba a punto de revelar cuán profundos eran sus prejuicios y cuán limitada su comprensión de la misericordia divina. Los 40 días de plazo se acercaban a su fin. Nínive permanecía intacta. No había señales de la destrucción anunciada. Los cielos no habían lanzado fuego, la tierra no se había abierto, y ningún ejército enemigo se acercaba a las murallas. La ciudad arrepentida continuaba su existencia, ahora transformada por una oleada de renovación espiritual. Pero esto desagradó a Jonás en extremo, y se enojó. En vez de celebrar el éxito asombroso de su misión profética, Jonás ardía de indignación. Mientras la ciudad experimentaba una transformación espiritual sin precedentes, el mensajero de Dios rumiaba su descontento en soledad. Y oró a Jehová y dijo: «Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Por fin, Jonás revelaba el verdadero motivo de su huida inicial. No había sido miedo lo que lo impulsó a embarcar hacia Tarsis, sino un conocimiento profundo del carácter misericordioso de Dios. El profeta sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría, y esto era precisamente lo que Jonás no deseaba. La respuesta divina fue sorprendentemente suave ante tal actitud. «¿Haces tú bien en enojarte tanto?». La pregunta penetrante invitaba a Jonás a examinar su corazón. ¿Era justificable su ira ante la misericordia divina? ¿Tenía derecho a cuestionar la compasión de Dios hacia un pueblo arrepentido? Jonás, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Salió de la ciudad y se dirigió hacia el oriente. Allí construyó una pequeña enramada para protegerse del sol abrasador y se sentó a observar qué ocurriría con la ciudad. En su corazón, quizás aún esperaba que Dios cambiara de opinión. Quizás pensaba que el arrepentimiento de Nínive no era suficientemente sincero o profundo como para merecer el perdón divino. Quizás simplemente no podía superar sus propios prejuicios nacionales contra los asirios, el pueblo que había causado tanto sufrimiento a Israel. Bajo el sol implacable del desierto mesopotámico, Jonás esperaba y observaba desde la distancia. La incomodidad física reflejaba su malestar interior. Su enramada ofrecía escasa protección contra el calor del día. Entonces, Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Esta planta milagrosa, que creció en una sola noche, proporcionó un alivio bienvenido para el profeta malhumorado.
la sombra fresca bajo las amplias hojas le permitió descansar del calor agobiante. Jonás se regocijó por este pequeño confort, mostrando más emoción por la planta que por la salvación de toda una ciudad. Pero al amanecer del día siguiente, Dios tenía preparada otra lección. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». El contraste era sorprendente. La misma persona que se regocijaba enormemente por una simple planta, ahora deseaba morir, porque esa planta había sido destruida. La desproporción revelaba cuán distorsionada se había vuelto la perspectiva de Jonás. Dios aprovechó este momento para impartir una lección final. «Tanto te enojas por la calabacera». Y Jonás respondió con terquedad: «Mucho me enojo, hasta la muerte». La obstinación de Jonás abrió la puerta para la conclusión magistral de esta historia, donde Dios revelaría el verdadero propósito de toda la experiencia del profeta rebelde. El sol de mediodía castigaba sin piedad mientras Jonás, privado de la sombra de su apreciada planta, sufría bajo el calor abrasador. Su frustración había alcanzado el punto máximo. Primero, Dios había perdonado a sus enemigos. Ahora, incluso el pequeño consuelo de la calabacera le había sido arrebatado. En ese momento de extremo malestar físico y espiritual, Dios habló nuevamente a su profeta con palabras que revelarían el verdadero propósito de toda esta extraordinaria historia. «Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». El contraste que Dios establecía era devastador en su simplicidad. Jonás se preocupaba profundamente por una planta efímera en la que no había invertido esfuerzo alguno. Sin embargo, negaba cualquier compasión a una ciudad entera, llena de seres humanos creados a imagen divina. La comparación divina era simple, pero profunda. Dios confrontaba al profeta con la inconsistencia de su corazón. La calabacera representaba algo trivial y pasajero, mientras que las vidas de 120.000 personas y numerosos animales en Nínive eran infinitamente más valiosas. La mención de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda posiblemente se refería a los niños inocentes de la ciudad, o quizás a toda la población que vivía en ignorancia espiritual. Cualquiera fuera el caso, la compasión de Dios abarcaba a todos. El silencio de Jonás ante esta pregunta final es elocuente. No hay registro de su respuesta. El libro concluye con esta poderosa pregunta retórica que queda suspendida en el aire como una invitación a la reflexión, no solo para Jonás, sino para todos los lectores a lo largo de los siglos. La historia termina sin resolución explícita. No sabemos si Jonás finalmente comprendió la lección y abrazó la misericordia divina, o si persistió en su obstinación. Esta conclusión abierta invita a cada lector a examinar su propio corazón. ¿Somos como Jonás? ¿Deseamos el juicio para aquellos que consideramos nuestros enemigos mientras esperamos misericordia para nosotros mismos? ¿Nos alegramos más por pequeñas comodidades personales que por la salvación de multitudes? La lección de la calabacera nos desafía a alinear nuestro corazón con el de Dios, cuya compasión no conoce fronteras nacionales, étnicas o culturales. Nos invita a reconocer el valor infinito que Dios otorga a cada ser humano, incluso a... Picture this, me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds.
People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. Aquellos que consideramos indignos. A través de la extraordinaria historia de Jonás, podemos vislumbrar el corazón de Dios de maneras que desafían nuestras expectativas humanas y prejuicios arraigados. Este relato, aparentemente sencillo, revela profundidades teológicas que siguen resonando con los creyentes milenios después. Primero, contemplamos la persistencia del amor divino. Cuando Jonás intentó huir, Dios no simplemente eligió a otro profeta, persiguió al fugitivo con una tormenta, un gran pez y finalmente una segunda oportunidad. Como está escrito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esta persistencia divina nos recuerda la parábola de Jesús sobre el pastor que deja las 99 ovejas para buscar la única perdida. El Dios de Jonás es el mismo Dios que busca incansablemente a los que se alejan. Segundo, descubrimos la universalidad de la preocupación divina. Nínive representaba todo lo que Israel temía y odiaba. Era el símbolo del enemigo por excelencia. Sin embargo, Dios demuestra que su amor trasciende las fronteras nacionales. El diluvio fue universal, y así también lo es la oferta de redención. Dios no es el Dios exclusivo de un pueblo, sino el creador y sustentador de toda la humanidad. Como Pablo declararía siglos después, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Tercero, observamos la tensión divina entre justicia y misericordia. Dios no ignora el pecado de Nínive, lo reconoce plenamente. Su maldad ha subido ante mí. La crueldad asiria no pasaba desapercibida ante los ojos divinos. Sin embargo, la justicia divina siempre está entrelazada con la misericordia. El mensaje de juicio incluía una oportunidad implícita para el arrepentimiento. Los 40 días de plazo no eran solo una cuenta regresiva para la destrucción, sino una ventana para la transformación. Como declara el profeta Joel, «Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Cuarto, contemplamos la respuesta divina al arrepentimiento genuino. Cuando Nínive se arrepintió, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, Dios respondió con perdón. No hubo período de prueba, no hubo castigo reducido. La ciudad fue completamente perdonada. Este principio atraviesa toda la Escritura. Como promete Dios a través del profeta Ezequiel, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quinto, somos testigos de la paciencia divina con sus siervos imperfectos. Dios no rechaza a Jonás por su actitud. En lugar de castigar su ira injustificada, el Señor le enseña pacientemente a través de la lección de la calabacera. Esta paciencia nos recuerda cómo Dios trató con Moisés, David, Elías y tantos otros siervos que, a pesar de sus momentos de debilidad, fueron usados poderosamente. Como escribe el salmista, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». Por último, percibimos el propósito redentor que subyace a todas las acciones divinas. La experiencia de Jonás en el vientre del pez, su misión a Nínive, incluso la lección de la calabacera, todo estaba diseñado no solo para salvar a los ninivitas, sino también para transformar el corazón del propio profeta. Dios obra simultáneamente en múltiples niveles. Mientras redime a una ciudad entera, también busca redimir los prejuicios de su mensajero. Esto nos recuerda que Dios está constantemente trabajando para conformarnos a su imagen,
incluso mientras nos usa para sus propósitos más amplios. El corazón de Dios, revelado en Jonás, es el mismo corazón que vemos plenamente manifestado en Cristo Jesús, quien no solo proclamó el juicio sobre el pecado, sino que llevó ese juicio sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir misericordia. El relato de Jonás funciona como un espejo espiritual que refleja no solo el alma del profeta rebelde, sino potencialmente la nuestra también. Al examinar las actitudes y acciones de Jonás, podemos descubrir aspectos inquietantes de nuestra propia condición espiritual. Primero, Jonás nos muestra el peligro del nacionalismo religioso. Su renuencia a predicar a Nínive no provenía de temor personal, sino de un deseo de ver destruidos a los enemigos de Israel. Había confundido los propósitos de Dios con la agenda política de su nación. ¿Cuántas veces no caemos en la misma trampa? Transformamos a Dios en una deidad tribal que bendice exclusivamente a los nuestros y castiga a los otros. Olvidamos que la misión divina trasciende nuestras divisiones humanas. Como escribiría Juan siglos después, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, vemos en Jonás la contradicción entre conocimiento teológico y actitud del corazón. El profeta conocía perfectamente el carácter de Dios, lo menciona explícitamente. Sabía yo que tú eres Dios clemente y misericordioso. Sin embargo, este conocimiento no había transformado su actitud. ¿Cuántos de nosotros poseemos conocimiento bíblico sin permitir que transforme nuestras actitudes? Recitamos, ama a tus enemigos, mientras albergamos rencor. Hablamos de gracia, mientras juzgamos implacablemente a otros. Como advierte Santiago, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tercero, Jonás ejemplifica nuestra tendencia a la autocompasión selectiva. Se preocupó profundamente por su propia incomodidad, hasta el punto de desear la muerte cuando perdió la sombra de su planta. Sin embargo, Lowe's has the brands pros trust to get the job done. You can now shop new Catalyst fencing solutions and save big when you do. 10% off when you buy in bulk. Plus, save $180 on a DeWalt 12-inch dual-bevel sliding compound miter saw. Now just $449. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6 while supplies last. Selection varies by location. Few things are truly timeless, because to last, you can't stand still. That's the beauty of Michigan. You can feel it everywhere, like a fresh breeze on a riverfront stroll, or how the nightlife hums with electricity, like an old friend with new stories to tell. So let the excitement bring you back and bring you together, season after season, in pure Michigan. Find your season at michigan.org. Sin embargo, no mostró compasión por el destino de toda una ciudad. ¿No hacemos lo mismo? Nos angustiamos por pequeñas inconveniencias personales mientras permanecemos indiferentes ante el sufrimiento masivo. Nos consumimos por problemas triviales mientras ignoramos crisis humanitarias. Como nos recuerda Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuarto, observamos en Jonás la resistencia a la transformación espiritual. A pesar de experimentar un milagro extraordinario en el vientre del pez, Jonás mantuvo su actitud obstinada. La experiencia física no garantizó un cambio interior. ¿Cuántas veces permanecemos inalterados por experiencias espirituales profundas? Podemos experimentar la presencia de Dios en adoración, recibir respuestas milagrosas a oraciones, y aún así, volver rápidamente a nuestros patrones de pensamiento y comportamiento antiguos. Como lamenta el salmista, se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Quinto, Jonás ilustra nuestro deseo de controlar la gracia divina. El profeta quería determinar quién merecía la misericordia de Dios. Estaba dispuesto a que Dios fuera misericordioso con Israel, pero no con Nínive. ¿No tratamos también nosotros de convertir la gracia en algo que podemos administrar? Decidimos quién merece perdón y quién no.
establecemos límites a la misericordia que Dios puede mostrar. Como Jesús confrontó a los fariseos, id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Por último, vemos en Jonás el peligro del éxito sin transformación. Su predicación provocó quizás el avivamiento más grande registrado en las Escrituras, una ciudad entera arrepentida. Sin embargo, este éxito ministerial no produjo satisfacción en Jonás, porque su corazón no estaba alineado con los propósitos divinos. ¿Cuántos de nosotros buscamos éxito externo mientras descuidamos la transformación interna? Podemos lograr grandes cosas para Dios mientras nuestros corazones permanecen distantes de Él. Como advirtió Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La historia de Jonás nos invita a un examen profundo del alma. Nos desafía a confrontar nuestros prejuicios, a expandir nuestra comprensión de la misericordia divina y a alinear nuestros corazones con los propósitos redentores de Dios para todas las naciones. El impacto de la historia de Jonás trasciende su contexto histórico inmediato. A través de los siglos, su narrativa ha ejercido una influencia profunda en la fe judía y cristiana, estableciendo principios teológicos perdurables y prefigurando verdades mesiánicas. Primero, Jonás ocupa un lugar único en la tradición profética de Israel. Mientras que la mayoría de los profetas fueron enviados a Israel o Judá, Jonás fue comisionado específicamente para una nación gentil. Este precedente ampliaba radicalmente la comprensión de la audiencia de la palabra divina. Siglos después, el apóstol Pedro tendría una revelación similar cuando Dios le mostró que el Evangelio debía llegar a los gentiles. De verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Segundo, la experiencia de Jonás en el vientre del pez adquirió un significado profundo en el Nuevo Testamento. Jesús mismo la señaló como una prefiguración de su muerte y resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En estas palabras, Jesús no solo validó la historicidad del relato de Jonás, sino que estableció un vínculo directo entre la experiencia del profeta y su propia misión redentora. El signo de Jonás se convirtió en una referencia a la resurrección, el evento central de la fe cristiana. Tercero, la respuesta de los ninivitas estableció un patrón de arrepentimiento auténtico que sigue siendo ejemplar. Su respuesta combinó elementos esenciales: reconocimiento del pecado, manifestación externa de dolor, cilicio y ceniza, cambio de comportamiento, abandonar la violencia, y esperanza en la misericordia divina. Este patrón resuena con el llamado de Juan el Bautista: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Cuarto, el libro de Jonás planteó interrogantes fundamentales sobre la universalidad de la salvación que anticipaban la misión cristiana global. Si Dios se preocupaba por Nínive, una ciudad pagana y enemiga, entonces su amor redentor claramente abarcaba a todas las naciones. Este principio encontraría su expresión culminante en la gran comisión de Cristo. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Quinto, la historia de Jonás ofrece una lección poderosa sobre el fracaso del exclusivismo religioso. El profeta deseaba mantener los beneficios del pacto divino exclusivamente para Israel. Este tipo de pensamiento sería desafiado repetidamente en el ministerio de Jesús. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por último, el libro de Jonás cuestiona profundamente nuestras suposiciones sobre quién puede responder a Dios. Los marineros paganos mostraron más sensibilidad espiritual que el profeta hebreo. Los crueles ninivitas se arrepintieron con sorprendente sinceridad. Estos giros inesperados nos advierten contra asumir quién está cerca o lejos del reino de Dios. Como Jesús,
desafió a los líderes religiosos de su tiempo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La historia aparentemente simple de un profeta rebelde, un gran pez y una ciudad perdonada continúa desafiándonos siglos después. Nos invita a examinar nuestras actitudes hacia los otros, a confrontar la inconsistencia entre nuestro conocimiento teológico y nuestras actitudes, y a abrazar la amplitud asombrosa de la misericordia divina. El legado de Jonás permanece como un testimonio poderoso de que el amor de Dios trasciende todas nuestras categorías humanas, y que su misericordia está disponible para todos aquellos que se vuelven a Él con corazones verdaderamente arrepentidos. Y así como Jesús superó el signo de Jonás con su victoria sobre la muerte, somos llamados a superar la mentalidad limitada de Jonás para abrazar la visión divina de redención para todas las naciones. Porque así como Jonás fue un signo para los ninivitas, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en este Evangelio, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran perfectamente en la cruz de Cristo, donde el juicio contra el pecado fue ejecutado para que la gracia pudiera fluir libremente hacia toda la humanidad. Este es el legado eterno de Jonás, un llamado a proclamar el mensaje divino a un mundo que, como Nínive, espera escuchar las buenas nuevas de un Dios que desea perdonar, redimir y restaurar a todos los que se vuelven a Él con fe y arrepentimiento. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer,